Hola a todos, muy buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Van Amal y Banchik de este lado y hoy estoy aquí en el Simposio de Tarot y Oráculos para hablar de un tema que es apasionante, que es el tarot egipcio como camino espiritual. Estoy en primer lugar muy contenta y agradecida que Marcelo Duráez me haya convocado dentro de lo que es su escuela Universo Ignis para poder dar esta charla junto a colegas maravillosos. Así que mi agradecimiento personal a Marce y a la escuela Universo Ignis. Y sin más, vamos a comenzar esta charla acerca del tarot egipcio, porque es una faceta de este tarot, la parte más espiritual, que en algún punto quizás lo conocemos desde un lado más predictivo, adivinatorio, terapéutico, y no nos abordamos tanto el lado espiritual que tiene este tarot, ¿sí? Así que vamos a compartir pantalla para iniciar ya lo que es el tarot egipcio, un diálogo con la propia espiritualidad. Muy bien, vamos a ampliar la pantalla. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien, voy a apagar mi cámara para que puedan escuchar perfectamente y no haya ningún tipo de distracción y estemos listos para poder iniciar. Perfecto. Tenemos aquí la portada de nuestra ponencia, Tarot Egipcio, un diálogo con la propia espiritualidad. Y quería recordarles que al tarot se llega desde un lado espiritual, en primer lugar, ¿no? Creo que una de las cosas que más podemos recalcar de este sistema de tarot en particular, que es el egipcio, es que nos conecta muchísimo con la espiritualidad interna, nuestras propias capacidades, nuestros dones, todo lo que tiene que ver con ese mundo interior, porque no es un sistema de tarot cualquiera, sino que refiere a una cultura milenaria, más de 5.000 años atrás, y algunos investigadores dicen que es más antigua todavía, en donde la magia y la ciencia para ellos era exactamente lo mismo y caminaban de la mano de la religión o de la espiritualidad egipcia. Por lo tanto, cuando nosotros abordamos este tarot desde una visión un poquito más espiritual, lo que pretendemos es dar un giro de 360 grados a conceptos que por ahí estamos acostumbrados a verlo, como decía antes, desde un lugar más predictivo, en consultas o de un abordaje terapéutico. Acá lo vamos a ver desde una faceta un poquito más interna y de elaboración personal. A modo de anécdota, les cuento que cuando yo conecté con este tarot, la primera vez que me fui a leer las cartas, que estaba saliendo de mi adolescencia, la persona con la cual me fui a leer las cartas, que le tengo muchísimo cariño y hasta el día de hoy seguimos en contacto, me ofrece 3 mazos y mi vista directamente se fue al tarot egipcio. Yo era la primera vez que veía ese mazo y literalmente fue como, no sé, haber descubierto algo que me llamó muchísimo la atención. Me acuerdo que cuando terminamos la sesión me quedé pensando en ese tarot y días más tarde lo encuentro en la librería de mi pueblo, que yo vivo en Córdoba, Argentina, y me lo terminé comprando al tiempo, ¿no? Entonces, realmente este tarot te llama a nivel espiritual y hoy vamos a empezar a descubrir cómo se relaciona o se vincula este sistema de tarot en nuestras consultas. La espiritualidad y el tarot. Debemos comprender que el tarot funciona y acciona como puente entre nosotros y nuestro caminar espiritual. Cuando nos permitimos salirnos de los conocimientos racionalmente adquiridos y abrimos la puerta de la intuición a lo desconocido, es que estamos verdaderamente listos para completar el metalenguaje del tarot. Esto es muy importante porque muchas veces tendemos a virar nuestra visión del tarot hacia una faceta más del conocimiento racional, bueno, qué significan los arcanos, qué conceptos hay detrás de cada carta, qué significa tal letra hebrea, tal número, tal planeta, pero a veces nos olvidamos de lo más importante que es la conexión espiritual que tenemos que tener con el mazo, ¿no? Y el desarrollo así también de nuestra intuición que va a completar la lectura. Bueno, de eso se trata esta ponencia y el caminar espiritual del tarot. ¿Cómo voy a construir mi vínculo espiritual con el tarot? Bueno, en primer lugar lo que tengo que hacer es aprender a escuchar a los arcanos.
¿Cómo hacemos esto? Bueno, uno de los métodos que encontramos cuando trabajamos con el tarot egipcio es poder escuchar a los arcanos, es decir, dejar la mente de lado y empezar a recepcionar lo que primero nos llega viendo la lectura completa, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros vemos la lectura, antes de pasar a la interpretación del concepto que encierra esa carta, lo que primero tendríamos que hacer para construir ese vínculo espiritual con el tarot es dejar fluir nuestra intuición, porque ya va a haber tiempo en una segunda instancia de lectura para complementar la lectura con lo que estamos o con lo que hemos aprendido racionalmente a través de los conocimientos, de los cursos de tarot, de los videos que hemos visto. Pero es muy importante al principio escuchar cuál es ese mensaje que tengo para mi consultante antes de pasar al lado mental o racional. Otra de las formas de construir mi vínculo espiritual con el tarot es poder desarrollar la visión verdadera y que ésta posibilite una nueva perspectiva del tarot. Y para esto voy a poner de ejemplo la imagen que puse aquí al costado, de donde vemos una lectura y vemos que hay elementos que se repiten y que dialogan entre sí. Tal es el caso, por ejemplo, de este arcano, el primero, el arcano del asesoramiento, en donde vamos a ver a un sacerdote egipcio, que puede ser un escriba también, tomando nota sobre lo que le estaría refiriendo este otro personaje, y después, dos cartas más adelante, vamos a encontrarnos casi al mismo sacerdote egipcio, pero haciendo una postura de dúa, que es una postura de alabanza egipcia, ¿sí? Fíjense que es el mismo personaje que dos cartas más adelante parece haber evolucionado y parece haber trabajado las cosas desde un lugar diferente, porque en la carta 51 lo vemos tomando nota en una actitud más receptiva, más pasiva, y en la carta 26 lo vemos en una actitud más activa, mirando hacia ese pasado. Entonces acá vamos a ver este tema de la visión verdadera, es decir, de los diálogos que van desarrollando los personajes y las cartas entre sí. Lo mismo va a ocurrir con la parte inferior de la lectura. Cuando nosotros nos vamos a la carta 34, que es esta que están viendo aquí, la innovación, nos vamos a encontrar con que hay un faraón que está saliendo de una especie como de tumba o del templo, ¿sí? Y pareciera como que este faraón está caminando hacia esta doncella o sacerdotisa egipcia que tiene en su mano una flor de loto y en su otra mano una serpiente. Si nosotros vemos las cartas que están debajo, pareciera que ese faraón egipcio evolucionó, maduró, creció y llega a la carta del eremita, se transforma en ese anciano sabio que ha recorrido, que ha vivido, que ha experimentado. Y si nos vamos hacia el arcano consejo de la lectura, encontramos a la misma doncella, a la misma sacerdotisa de la carta 66, que en el arcano 50 parece haber crecido también, parece haber madurado, ahora es una mujer con muchísimo amor propio, que es lo que en realidad representa esa carta, y sostiene en su mano un cetro con una flor de loto, el mismo elemento que encontramos en la carta anterior. Por lo tanto, acá estamos viendo que las cartas se conectan entre sí, hay un diálogo activo, y eso se desarrolla precisamente con la visión verdadera, con el practicar, ejercitar y empezar a ver que en realidad el tarot egipcio, como tiene arcanos menores que nos cuentan parte de la vida cotidiana egipcia, entendemos que nos están contando una historia. Y lo que nosotros vamos a hacer es unificar la historia que nos cuenta el tarot con la historia o con la consulta que se plantea en una sesión de tarot. Y el tercero de los puntos es el ejercitar la clarisintiencia con los arcanos. Esto es un ejercicio que muchas veces se propone cuando queremos que mi consultante interactúe con la lectura y que no se quede en modo escucha nada más, sino que genere un vínculo con los arcanos, con el tarot, con el tarotista. Entonces, acá yo sé que algunos tarotistas van a discrepar conmigo, no van a estar de acuerdo, otros quizás sí, pero bueno, hay tarotistas que dan su mazo para que el consultante mezcle las cartas, hay otros tarotistas que no. Hay tarotistas que les permiten cortar a los consultantes y también hay otros tarotistas, entre los que yo me incluyo, que le preguntamos al consultante, una vez hecha la pregunta y puestas las cartas sobre la mesa, nunca mejor dicho,
¿cuál es la carta que más le llama la atención? Cuando nosotros hacemos eso, hacemos partícipe en primer lugar al consultante y lo llevamos a que deje de estar de una posición de escucha pasiva y receptiva a que actúe e interactúe con las cartas y se compenetre con lo que acaba de preguntar, porque si no, lo que se tiende a hacer en una lectura de tarot es que el tarotista me va a dar todas las respuestas y me va a dar todo lo que yo tengo que hacer. Y en realidad, claramente esa no es nuestra función, sino simplemente es orientativa frente a lo que estamos viendo. Entonces, al decirle a la persona que nos diga cuál es la carta que más le llama la atención del mazo, pues lo estamos a él involucrando o a ella involucrando para que se sienta el arquetipo que está representado. No es lo mismo sentirnos el sacerdote egipcio del arcano 51 que sentirnos el faraón del arcano 34 o la dama del arcano 50, ¿sí? Tienen energías completamente diferentes las cartas, entonces ahí vamos a estar también leyendo cómo se encuentra emocionalmente nuestro consultante, que es lo que a nosotros nos interesa a la hora de poder interpretar mejor las cartas, porque cuando nosotros hacemos una pregunta al tarot, generalmente lo que nos interpela es la emoción, queremos resolver esa situación que se plantea en nuestra psique, en nuestra mente, pero que en algún punto nos conflictúa a nivel emocional. Por lo tanto, es muy importante también en esto de construir el vínculo espiritual con el tarot, ver cómo mi consultante se relaciona con las cartas a través de la parte emocional. Muy bien, vamos a ver ahora los tópicos para un abordaje espiritual del tarot egipcio. Y acá ya entramos como en la parte jugosa de la charla, porque vamos a analizar cuáles son esos tópicos que nos invitan a conectar lugares o temas que no son tan habituales en consulta, pero que sí son interesantes de poder tratar y que deberíamos nosotros como tarotistas plantear estos temas para que se puedan abordar con el tarot o con también otras disciplinas en paralelo. Y empezamos tranqui porque les traje como primer tópico el trabajo de sombra. Vamos a ver. Voy a tomar un poquito de té para aclarar un poquito la garganta. Ahí estamos. Bueno, cuando abordamos esta temática, es decir, el trabajo de sombra, es necesario tener en cuenta cuáles son algunas de las cartas que nos darán información específica sobre cuál será la mejor manera para abordar nuestra sombra. Asumir que este trabajo debe hacerse es necesario para que la interpretación, pero por sobre todo la integración del mensaje en el consultante sea clara y precisa. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo estoy haciendo una lectura y me salen determinadas cartas que yo percibo y siento que forman parte del trabajo de sombra de mi consultante. Si yo se lo planteo, tengo que también estar preparado para dos tipos de respuesta. La primera es, bueno, quiero asumir, nos adelantamos, quiero asumir este trabajo de sombra, quiero hacerlo, quiero en algún punto hacerme cargo de lo que tengo que trabajar. Y la segunda respuesta es, la verdad no me interesa, que prefiero que me digas qué tengo que hacer con fulanito de tal, ¿no? Claramente tenemos dos clases de respuestas y tenemos también distinto público, así que cuando hablamos de trabajo de sombra, a veces es difícil que mi consultante se haga cargo de ciertas cosas en una sola sesión. Pero esto lo traigo porque muchos tarotistas no son solamente tarotistas, también hacen regresiones a vidas pasadas, hacen registros akáshicos, hacen sesiones de Reiki, hacen otras disciplinas que con esas otras disciplinas se puede abordar algo que nosotros estamos viendo en una lectura de tarot, ¿sí? O bien pueden recomendar a colegas, por supuesto, está buenísimo. Bueno, entonces, dentro del tarot egipcio, ¿cuáles son los arcanos mayores que nos van a estar hablando del trabajo de sombra? En primer lugar, tenemos a la suma sacerdotisa, luego tenemos a la persuasión, arcano 11, y la pasión, el arcano 15. La suma sacerdotisa, si yo conozco la historia egipcia y conozco la historia de Isis, sabré por qué puse esta carta acá. ¿Por qué Vanna puso esta carta acá y no la puse en otro lugar? ¿Puede pertenecer a otros tópicos? Sí, pero la suma sacerdotisa es una carta muy enigmática, muy silenciosa y muy estratega, muy mental. Cuando nosotros nos vamos demasiado a lo mental y nos desconectamos de las emociones, nos volvemos personas frías.
sumamente estratégicas y que únicamente velamos por lo que a nosotros nos pasa, ¿sí? Y también actuamos sin conciencia de lo que puede llegar a ocurrir más adelante con esa persona, ¿sí? Entonces, uno de los trabajos de sombra que plantea la suma sacerdotisa es el trabajo con esa racionalidad y a veces también con la no memoria, porque la suma sacerdotisa, el luz, es el trabajo consciente que yo hago con mis emociones debido a las experiencias que viví en mi pasado. Entonces, si yo tengo la suma sacerdotisa como trabajo de sombra, es porque quizás no aprendí nada de mi pasado, o no quiero acordarme, o no quiero volver a ese pasado para sufrir, pero la verdad es que ese pasado a mí me enseña, ¿sí? Entonces, eso tenemos en primer término. Después tenemos la persuasión, que es el trabajo con la ira, con el enojo, con las broncas, con toda esa parte más instintiva de nosotros. Y ahí vamos a encontrarnos con Sekhmet, la diosa leona, ¿sí? Entonces, es ese trabajo que va a plantear, ese trabajo de sombra que va a plantear la carta de la persuasión. Y por último, tenemos la pasión, que es una carta que nos habla de uno de los sentimientos quizás más difíciles cuando está en sombra, que es el de la frustración y la envidia. Cuando yo no puedo sentirme realizado en la vida, ¿qué tiendo a hacer? Automáticamente me frustro porque veo que lo que hago no está generando los resultados que yo espero y empiezo a compararme. Y eso es lo peor que puedo hacer cuando estoy frustrado, porque cuando me empiezo a comparar y veo que al otro le va mejor, el sentimiento que le sigue a la frustración es la envidia, porque quiero ser como la otra persona. Y la otra persona, tiene sus objetivos y sus metas y está perfecto y yo no tengo que caer en eso, pero generalmente en forma inconsciente caemos en esa situación, ¿no? Entonces, la carta de la pasión es una carta que a veces nos vuelve tan cegados por el celo o por las envidias que terminamos como queriendo controlar determinadas situaciones o queriendo influir en los otros y no asumir esa sombra que tengo a nivel interno, que debo trabajarlo, que es esa vocecita o ese jefecito interno que todo el tiempo nos está tirando abajo, que todo el tiempo nos está diciendo que las cosas que hacemos no sirven, que no cumplen su cometido, pero eso es parte del trabajo de sombra que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Entonces, estos tres son algunos de los arcanos mayores que nos pueden hablar de este trabajo. Vamos a ver algunos de los trabajos de sombra en arcanos menores. Tenemos la carta del prodigio, la vehemencia y la alucinación, que van a ser cartas que nos van a estar hablando de lo mismo que mencioné con los arcanos mayores, pero visto desde esta otra perspectiva. La vehemencia es esto de la ira, el prodigio es esto de la parte mental, lo estratégico, y la carta de la alucinación es esto de no haber podido trabajar bien mi pasado, no haber aprendido de mi pasado, y esa sombra que es todo el tiempo estar sojuzgándome por otros, o haciendo lo que otros quieren, o dejándome manipular, termina llevando mi vida adelante y no me permite ser objetivo, ¿sí? Obviamente que hay muchísimo más para hablar de estas cartas, pero hoy tenemos tantas cosas que ver que necesito ir un poco rápido. Pero bueno, sepan que hay mucho más para hablar de estas cartas, simplemente estos son ejemplos para que los empiecen a detectar cuando ustedes hacen sus consultas o si están estudiando tarot egipcio, sepan que estas cartas nos van a estar hablando de eso. Bueno, vamos a otro de los tópicos que es para mí uno de los más apasionantes y uno de los que más me gusta, que es el tema de la mediumnidad y las almas que están detrás del velo. Cuando viene un consultante y me pregunta, quiero saber sobre tal persona que partió hace un tiempo, quiero saber si está bien, quiero encontrar respuestas, quiero que esa alma me mande un mensaje, ¿sí? Como a veces también, no es el caso de esas preguntas, pero a veces nos dicen, ¿hay algún mensaje de mis guías? ¿Hay algún mensaje de mis ángeles? ¿Hay algún mensaje de mis maestros espirituales? Bueno, cada uno le pone el título que quiere, ¿no? Pero nos preguntan eso. Entonces, ¿cuáles son las cartas que en el tarot egipcio nos van a estar hablando de que la persona tiene ese guía, tiene esa asistencia, tiene ese ancestro, tiene ese familiar que lo va a estar acompañando? El desarrollo del don de la mediumnidad puede verse en las lecturas si nuestro consultante desea abordar esa pregunta. Ahora,
si existe el don, la persona debería preguntarse, ¿con qué fin desarrollaría esa capacidad? Eso es una de las preguntas que yo creo que todos nos tendríamos que hacer, porque hay un tema como que en los últimos años ha explotado el tema de la mediunidad y todos decimos, bueno, yo quiero ser medium, quiero ser vidente, quiero esto, aquello, lo otro, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el fin de eso? Porque pensemos que cuando uno abre la puerta a la mediunidad, nos podemos encontrar con todo tipo de entidades o energías, de las buenas y de las no tan buenas, de las no tan de luz. Entonces, ¿realmente estoy preparado para desarrollar ese don? ¿Para qué lo quiero desarrollar? ¿Qué es lo que voy a hacer una vez que haya abierto o potenciado ese don? ¿Sí? Es muy importante preguntarse eso, porque en algún punto, si yo juego con este otro lado, a veces no la puedo pasar tan bien, ¿sí? Entonces, eh, es un tema bastante álgido e interesante. Por otra parte, también hay casos puntuales en donde se le pregunta el tarot por personas que ya no se encuentran entre nosotros, los que les decía antes, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de las cartas que nos hablarían de la presencia de estas almas y su existencia en otros planes dimensionales no físicos. Por ejemplo, una de las cartas básicas, que es como con la ABC de la mediunidad en el tarot egipcio, es el jerarca. El jerarca, el arcano 5, literalmente nos va a estar hablando de que esa persona está guiada por algún ancestro, puede ser un abuelo, una abuela, un bisabuelo, alguien, un ancestro que ya no está en este plano, ¿sí? Pero literal, el jerarca es la carta de Anubis, es la carta que en la cultura egipcia representa al ser que lleva las almas del mundo de los vivos al mundo no físico, ¿sí? Entonces, cuando nos sale esta carta, y si nos hicieron una pregunta de esa índole, claramente nos están hablando de que esa persona está siendo protegida, asistida, o que bien su familiar le quiere dejar un mensaje, ¿sí? Pero acá tengo que ser como muy clara, es específicamente si mi consultante, perdón, me hizo esa pregunta. No es que si hago cualquier pregunta y me sale esa carta, tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que haber una correlación entre lo que me preguntan y el relato que yo voy a hacer con las cartas. Otra de las cartas que me puede hablar de que el alma está como, a ver, acá tengo como una dualidad. La carta de la temperancia, que es la que están viendo en el medio, ¿sí? Es esta que estoy señalando ahora, es una carta dual, porque la diosa que está asociada a esa carta es la diosa Neit, que es la diosa que tiene que ver con la oscuridad. Es una diosa primigenia, pero no con la oscuridad como algo negativo, sino como el momento antes del Big Bang, por decirlo de alguna manera, como ese momento previo a la creación, ¿sí? Como que está todo en potencial. Y una de las facetas de Nate era justamente guiar a las almas en su recorrido por las 12 puertas del Duat egipcio para que puedan elevarse y vivir junto a los dioses, según creían ellos. Bueno, cuestión de que esta carta, cuando nos salen unas preguntas, puede hablarnos de dos cosas. O que el alma de la persona que partió todavía está en este plano, es decir, que el alma de la persona no logró elevarse, supongamos que la carta nos salga invertida, mal aspectada, con cartas que rodean a la temperancia que no son muy positivas, puede ser que todavía el alma de la persona no haya partido del todo, no esté en un plano elevado, ¿sí? Por consiguiente, habrá que arbitrar otros medios para ayudar a esa alma a que se eleve, ¿sí? Pero también a veces la temperancia, si me sale al derecho y con cartas positivas, puede hablarnos de que la persona que va partido se convirtió en este momento en nuestro ángel guardián, en nuestro guía o en nuestro protector, al igual que lo haría Anubis, ¿sí? La carta del jerarca. Y la tercera carta que tenemos el día de hoy es la carta de la resurrección, que literalmente acá nos está avisando de que el alma de la persona, si sale al derecho, ha partido buenamente hacia planos superiores, ¿sí? Está desde un lugar sumamente positiva esa carta, diciéndonos que ya está en otra instancia de evolución el alma de esa persona. Cuando hablamos de arcanos menores, nos encontramos con la carta de la iniciación, con la carta de la evolución y con la carta del azar. Hay otras cartas
además que hablan de esto, vuelvo a repetir, yo acá les traje algunas, unas pinceladas, pero estas son cartas que nos van a hablar de exactamente lo mismo. Guardianes y guías espirituales, la carta 36, la carta de la evolución, el paso, perdón, de planos, del plano físico al plano no físico, y la carta del azar, ese guía o ese protector que está cuidando a la persona, ¿sí? Son todas cartas, la 36 y la 69, si ven, muy femeninas, una energía femenina de muchísima protección, y bueno, justo esas son dos diosas protectoras y muy, con características muy maternales, ¿sí? Así que bueno, seguimos avanzando. Sepan que hay mucha info de esto. Yo quiero traerles un poquito de cada cosa para que ustedes se vayan con info y les quede todo esto en la cabeza y después sigan a investigar. Vidas pasadas, qué tema, ¿no? Cuando nos preguntan acerca de vidas pasadas, cuando nos preguntan sobre si esta persona es una persona kármica en mi vida, si es mi llama gemela, qué es, bueno, vidas pasadas y aprendizaje. Este es un tópico muy recurrente en las lecturas de tarot egipcio, ya que muchas veces tenemos la certeza de que venimos ligados a de otras experiencias humanas con determinadas situaciones o personas. Literalmente, yo hago lecturas de tarot egipcio, ¿no? Hace ya más de 6 años. Yo diría el 60% de mis lecturas de tarot egipcio, alguna pregunta en relación a vidas pasadas siempre tengo. Siempre tengo porque es un tema que, sobre todo en esta época, es muy recurrente, ¿no? Y a veces tenemos situaciones que nos refieren a eso. Lo cierto es que hay algunos arcanos que pueden indicarnos el trabajo que la persona debe hacer por fuera de la sesión para conectar con la resolución de esos vínculos o conexiones. El tarot nos envía indicios a través del tiempo y el espacio sobre cuáles son aquellos hilos invisibles que nos conectan tanto para bien como para poder aprender. ¿Cuáles son las cartas, volviendo al ABC, en este caso de las vidas pasadas y el tarot egipcio? La justicia, la retribución y el crepúsculo. ¿No salen estas tres cartas o alguna de las tres en la lectura que hicimos? Y claramente acá nos están hablando de que lo que preguntó mi consultante es una confirmación, ¿sí? Si estas cartas me salen al derecho, bien aspectadas, hay algo con la justicia que ha quedado pendiente y que en esta vida hay que resolverlo de alguna forma. Con la retribución se me está dando a mí la posibilidad de cambiar ese ciclo, así que tengo que estar atento con las decisiones que voy a tomar, no volver a repetir las cosas. Si te vuelven a poner una persona y volvés a tomar las mismas decisiones, no aprendiste nada. Entonces la retribución es aprender a tomar nuevas decisiones en base a esas experiencias, porque yo a esa persona ya la conozco, ya la viví, ya la sentí, ya sé cómo va a actuar. La única que puede cambiar acá soy yo, ¿sí? Y después tenemos el crepúsculo, que el crepúsculo ya acá nos habla, hay que hurgar un poco más, hay que buscar, hay que rascar un poquito más, porque el crepúsculo nos dice que hay un vínculo, hay una conexión, pero que está como oculta todavía, hay algo que sanar, hay un trabajo más fino que hacer, hasta diría yo que con las anteriores dos cartas, y bueno, eso lo vamos a ver también, obviamente, en una lectura. Hay algo que sanar muy profundo cuando estamos preguntando por algo o alguien en una sesión de... Bien, tenemos cartas de arcanos menores que nos hablan de esto, las vidas pasadas y los aprendizajes. Primera carta, la alianza. La alianza es una carta que es una relación kármica, es una relación de aprendizaje directo, ¿sí? Muchas veces no tiene que ver con una vida pasada, tiene que ver con esta misma vida, pero que en tu pasado ya te topaste con una situación similar en torno al vínculo y te viene una persona con las mismas características. Entonces, esta carta te está diciendo, eso es una relación, un vínculo kármico. ¿Sí? Aprendizaje, disfrutar el momento, pero no es un vínculo que quizás se potencie mucho en el tiempo. Hay que ver qué es lo que yo estoy preguntando, ¿no? Por eso es muy importante tener siempre en cuenta la forma en que yo formulo la pregunta, porque eso a mí me va a dar mucha información también y obviamente el diálogo activo que yo tengo con mis consultantes. El peregrinaje, una carta que habla de que hay algo que me une a una situación del pasado, hay algo pendiente que me une
a una situación del pasado, ¿sí? A lo que estoy preguntando. Es como si ahora yo tuviera que peregrinar, tuviera que recordar qué fue eso que me ocurrió en esa vida pasada con ese vínculo para yo poder resolverlo. Y obviamente hay que prestar atención a las cartas que rodean al peregrinar, ¿sí? Y la última carta es la revelación, que nos, como su palabra lo indica, nos está mostrando algo. Ahora, fíjense que el personaje, Osiris, en este caso, se está señalando la boca, ¿no? Entonces nos está diciendo, ojo con lo que vas a decir. Hay veces que hay que llamarse al silencio, porque si vos te das cuenta cuál es el vínculo que tenés con esa persona de vida pasada, y vas y se lo contás y armás todo un lío, es como que ya se empasta la situación, ¿no? Se enreda todo más. Entonces, ojo con lo que vas a decir, a veces es mejor escuchar. De hecho, el axioma de esa carta también habla un poco de eso, ¿no? Como reflexionar de lo que voy a decir, porque quizás si digo algo va a estar fuera de lugar y no me va a ayudar mucho, ¿sí? Entonces, estas son las cartas que están asociadas a las vidas pasadas en el tarot egipcio. Vamos con la herida del niño, o las heridas del niño interno. Bueno, cartas que nos hablan de esto, la emperatriz, el emperador, el triunfo. ¿Hay más? Sí. Pero estas vamos a decir que son las más significativas, porque acá nos están hablando del vínculo papá, mamá, infancia, cómo fue el vínculo con ellos, con los dos o con uno de ellos. Y literalmente muchas veces sale en una lectura de tarot esta clase de cartas así, literal en la disposición, y nos damos cuenta que es un adulto herido, ¿no? O sea, que es un adulto que no ha resuelto su situación de la infancia. Entonces, van a haber algunas cartas que nos van a marcar estas situaciones y nos van a decir de qué manera la podemos abordar para resolverla. En el caso de los arcanos mayores, tenemos la emperatriz, que está asociada a la diosa Mut, que es una diosa que se encargaba de regir lo que es el Alto Egipto, ¿sí? Y que se encargaba también de cuidar al faraón, por eso es una diosa muy maternal. Parte de sus características tiene que ver con eso, con lo maternal, con el cuidado y con la comunicación, la forma de decir las cosas. Por el otro lado, tenemos con el emperador al dios Amón, que es el arcano número 4, que va a estar asociado con la creación del mundo, con la manifestación, la creación, la materialidad, todo eso, ¿sí? La forma que uno tiene de manifestar las cosas en el plano físico, porque él es un dios creador también. Y después tenemos a Horus, Horus niño, lo puse en esta imagen así como Horus niño, acá porque es justamente la evolución del dios halcón, la medida que iba creciendo, y bueno, después que se enfrenta con su tío Sutej, Set, y termina teniendo el trono de Egipto, ¿no? Entonces, como este vínculo de papá, mamá, este tema, perdón, vuelvo a la teoría positiva, es muy importante porque a veces se crece con una idea de que yo tengo que ser como alguno de mis padres o tengo demasiada presión a través de alguno de mis padres y crezco con esa idea o con la idea de que no fui lo suficiente hijo o hija para alguno de mis padres y ahí está el tema, ¿no? Cartas que me hablan de esto, arcanos menores, heridas del niño interno, la domesticidad, los impedimentos, el arte y la ciencia y la regeneración. ¿Sí? Es el trabajo, básicamente, que nosotros tenemos que hacer con nuestro niño interior en la domesticidad, aprender a trabajar con nosotros mismos y con la imagen del hijo, porque este es el hijo, literalmente, y cómo fuimos nosotros criados, de qué manera vimos el mundo cuando éramos niños. La carta de los impedimentos puede hablarnos de que nos sentimos que en la infancia fuimos un impedimento para nuestros padres, para que nuestros padres se desarrollen, para que nuestros padres crezcan económicamente, para cualquier cosa. Nos sentimos en esa faceta de que fuimos un impedimento para nuestros padres. El arte y ciencia habla de una exigencia por el rendimiento en la parte educativa tremenda, entonces crecimos
con que tenemos que ser los mejores, nos tenemos que sacar buenas notas, porque si no nos servimos, no nos va bien en la vida, vamos a ser fracasados, qué sé yo, X cosas, ¿no? Hay una exigencia de eso tremenda. Y la regeneración es una carta que habla de que en vos recae el peso del clan. Vos tenés que levantar esta familia, vos tenés que poner el apellido de esta familia en lo alto, vos tenés el honor de la familia. Entonces, todo eso, ¿en dónde cae? En tus hombros. ¿Y quién se tiene que hacer cargo? Pues tú, ¿sí? Entonces, literalmente, estas son las cartas que nos van a hablar de que tenemos que trabajar y abordar sobre este tema, ¿sí? O en consultas subsiguientes con el tarot, o bien, ¿por qué no?, a través de otras terapias, ¿sí? Bueno, y vamos con el último de los tópicos, son los dones y la misión de vida. ¿Cuáles son las cartas que nos pueden hablar de esto? No voy a leer tanto el texto, ustedes lo tienen acá al costado, ustedes lo van viendo. Traten de ver las imágenes, sobre todo concentrarse en las cartas, porque estas son cartas que son las más importantes dentro de este tema, que nos van a hablar de la conexión con esos dones espirituales. El mago, bueno, claramente es una carta que nos habla de reconocer nuestro propio poder, ¿no? Los magos, los Hekais en el antiguo Egipto, eran los que estaban en conexión con los dioses, por lo tanto podían desarrollar sus dones como ellos querían, ¿sí? La carta que me habla del desarrollo del don, literalmente, es la carta del mago, ¿sí? Que estoy en ese proceso, iniciando el camino. La carta del apostolado habla, es la típica carta que nos va a hablar de que siento que no encajo en el mundo físico, que siento que estoy desarrollando todo un camino espiritual, estoy conectándome con todo eso, pero en el plano físico me siento como de cabeza, me siento como que no vengo de donde vengo, ¿sí? Entonces, es una carta que habla de que yo tengo que seguir trabajando en mi inconsciente para seguir buscando información, buscando cuál es mi propósito en esta encarnación. Pero es una carta sumamente espiritual, de hecho en el tarot egipcio se llama el apostolado, o sea, es una carta hermosísima. Y luego tenemos la transmutación, que es la carta que habla de que la persona se está afinando con el llamado del alma, con la intuición, con la voz del alma, ¿sí? Ese arpa y ese símbolo egipcio que está debajo, que es el sema, que significa unir, este jeroglífico de aquí, representa precisamente la energía del unir mi alma con mi parte humana, mi misión de vida con mis dones espirituales. Entonces, esta carta nos habla de que la persona se está afinando con su propósito en esta encarnación. ¿Y cuáles serán las cartas y los arcanos menores que nos hablan de esto? Bueno, el testimonio, dar testimonio, venía a contarnos qué hiciste, cuáles fueron tus acciones hasta este momento para llegar hasta donde estás, cómo te has proyectado en el tiempo y cómo te ves de aquí hacia adelante. Ese es el dar testimonio de tus tareas y tus vidas a nivel espiritual, ¿sí? El pensamiento, gestar una mejor versión de nosotros mismos, pero a través del camino espiritual. La soledad, porque habla de que en soledad uno mismo se conoce y descubre cuáles son esos dones para los cuales es capaz de desarrollar. Y la cooperación, porque es la carta que nos habla del trabajo mancomunado espiritualmente, ¿no? Las tareas de servicio, las terapias, todo lo que hacemos junto con otras personas, con colegas, por ejemplo, este simposio, ¿sí? Entonces, literalmente, estas son las cartas, algunas de las cartas que nos van a hablar en el tarot egipcio de los dones y la misión de vida, ¿sí? Bien, y llegamos hacia el final de nuestra ponencia. Les traigo una lectura para que puedan practicar, para que puedan conectarse con lo que son los arcanos mayores y menores. Esta carta se llama El despertar, esta lectura, pero se llama El despertar de Neftis. Es una lectura que la pensé para que puedan trabajar también la geometría sagrada del Merkaba, que es la que ustedes están viendo aquí a la mitad de la lectura. El Merkaba o estrella tetraédrica es una figura geométrica súper poderosísima en el Antiguo Egipto, y lo utilizaban muchísimo porque es una figura que nos permite activar nuestro cuerpo de luz, nuestro vehículo de luz, y por lo tanto conectarnos con
misión de vida, activar dones, generar esto de la bilocación, poder movernos en distintas dimensiones, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, al trabajar esta lectura a conciencia, estamos activando el cuerpo de luz Merkaba. Bueno, la posición número 1, que acá se me borró el dibujito, el número 1, es esta es la primera carta, que la pregunta es, o lo que me va a contar esa carta es, ¿qué información traigo de vidas pasadas? ¿Qué información traigo de vidas pasadas? Vale aclarar que esta lectura está pensada para hacerla con todo el mazo, ¿sí? Mezclamos todo el mazo y vamos sacando, pueden salir arcanos mayores, arcanos menores, toda la lectura arcanos mayores, toda la lectura arcanos menores. Bueno, lo iremos descubriendo en la medida que vayamos sacando las cartas, pero puntualmente se usa todo el mazo. Entonces, la primera posición es ¿qué información traigo de vidas pasadas? La segunda, ¿en qué debo o en qué tengo un bloqueo o desafío para trabajar y enfocar mi presente? En la posición número 3, ¿cómo está mi camino espiritual hoy? La posición número 4, el arquetipo que me ayudará para desarrollar mi misión de vida. La carta número 5, ¿cuál es el don a desarrollar próximamente? Y la posición número 6, el mensaje consejo de mi guía espiritual, ¿sí? Bien, entonces esto es la lectura del despertar de Neftis. Yo le puse ese nombre porque Neftis fue la primera sacerdotisa egipcia, diosa y sacerdotisa, y nos habla un poco de conectar con este propósito más espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Muchas gracias a todos por haber participado y por haber escuchado esta ponencia dentro del simposio de Tarot y Oráculos. Voy a prender la camarita para que nos podamos ver ahí. A ver, ahí estamos. Bien. Siento que en algún punto esta charla me movilizó bastante para poder compartirles a ustedes mi visión del tarot egipcio y este camino espiritual que tantas satisfacciones nos trae. Y espero que les haya gustado esta ponencia, que hayan conectado con la información. Obviamente, como dije hace un ratito, hay mucho más para contar, para compartir, pero este es mi aporte para hoy. Espero que lo disfruten y que sigan mis colegas, mis compañeros que tienen mucha info más para dar. Besito grande y nos vemos en una próxima lectura.